Hola, en el video de hoy día voy a responder algunas preguntas. Kevin hizo un comentario en el video anterior, entonces voy a responder eso. Sobre la planificación del Wushu, voy a hablar en términos generales porque necesitaría más tiempo. En el futuro, otro de mis planes es hacer un video en relación a eso. Lo otro es qué tan seguido entrenar y cómo entrenar. Entonces, primero, en la planificación del Wushu, ¿qué consideramos? Consideramos, en un año de competición, consideramos cuáles son las competencias que tenemos. En base a nuestra competencia más importante, organizamos las demás de forma bien general. Estando lejos de la competencia, normalmente vamos a hacer cosas más generales, no tan específicas. Por ejemplo, ¿qué sería lo más específico en el Wushu? Lo más específico en el Wushu sería un tablú entero, que es con lo que competimos en las competiciones de Wushu, obviamente. Entonces, ese tablú, como ya vimos, como lo hemos visto anteriormente, yo creo que lo hemos visto, se divide en diferentes partes. Se divide en medio tablú, se divide en fenduan, en cuartos, se divide en suje, que son combinaciones de movimientos. Podemos dividir también en movimientos aislados. Por ejemplo, cuando llegamos a entrenar todos los días, lo primero que hacemos es patear, practicar los puños, por ejemplo, practicar las bases de forma aislada y las repetimos uno por uno. Eso es como la base en cuanto a los movimientos. Después tenemos las combinaciones, que son estos mismos movimientos mezclados en, por ejemplo, un conjunto de 4 movimientos. Después tenemos, imaginemos nuestra rutina entera, la dividimos en 4 partes. Después nuestra rutina entera la dividimos en 2 partes. Podemos entrenar 3 cuartos, o podemos entrenar un tablú entero, podemos entrenar sobrepasar el tablú, un tablú y medio, un tablú y un cuarto. Entonces todo eso va a depender de nuestra competencia. De nuevo, de forma general, estamos lejos, le damos prioridad a las combinaciones de movimientos, a corregir algún movimiento aislado que tenga algún defecto. A medida que nos acercamos y nos dedicamos al entrenamiento de los cuartos o fenduan, y después, a medida que estamos más cerca de la competencia, tablús enteros. Ahora, ¿cómo organizo esto durante la semana? Normalmente se practica muy similar todos los días. Acordémonos que tenemos un periodo grande de tiempo. Entonces, en este periodo practicamos muy similar durante todo este mes. Aquí podemos hacer algunos cambios. Por ejemplo, en este periodo hicimos solamente suje y un cuarto. Aquí en este periodo disminuimos la cantidad de suje, lo podemos disminuir por repeticiones o por tiempo. Por ejemplo, entrenaba 30 minutos, hacía, por ejemplo, 5 sujes y repetía cada uno, no sé, 4 veces, 10 veces, para que sea un dato más realista. Entonces eso es lo que vamos cambiando, pero durante ese mes el entrenamiento va a ser muy parecido, durante el próximo mes todo el mes va a ser muy parecido, ¿se entiende? Después, si no quedó muy claro alguno de esos aspectos en cuanto a la planificación, lo vamos a rever en un video un poco más largo, que tenga un PowerPoint para que quede mucho más claro. En cuanto a qué tan seguido entrenar, aquí tenemos podríamos hacer dos líneas de pensamiento. Yo concuerdo con lo que dirían la mayoría de los entrenadores chinos. Se debe entrenar 6 veces a la semana, con un día de descanso. En otros deportes, yo he hablado con otros entrenadores de otros deportes que han trabajado en China con fútbol y me han dicho que a ellos no les parece bien esa metodología, dependiendo de la edad, obviamente. Si es un atleta profesional, adulto, si es un atleta adulto, todos los días, 6 veces por semana con un día de descanso. Si son atletas más jóvenes, eso puede ser una sobrecarga muy grande, tanto psicológica como física. Entonces, ahí se puede variar. Se puede variar o la intensidad. La persona, el atleta joven, puede ir todos los días al gimnasio para practicar, pero no necesariamente hacer todos los días la misma cosa. Un día puede ir simplemente y hacer juegos, por ejemplo. Pueden dividir 2 días de entrenamiento de Wushu, un día en el medio, por ejemplo el miércoles, solamente juegos y un entrenamiento más corto, y los otros días de nuevo con técnica, y así podemos ir variando la intensidad y que el entrenamiento no sea estresante para esos jóvenes. Es una recomendación, pero lo que vemos en la práctica es muchas veces el entrenamiento de lunes a viernes muy parecido, o por lo menos 4 veces a la semana con atletas más jóvenes. ¿Y cómo entrenar? Bueno, eso depende mucho del nivel en el que se esté. Por ejemplo, va a ser diferente una persona que está comenzando, que va a tener que repetir algunas veces
un movimiento, solamente un movimiento de forma aislada, cuando ese movimiento está aprendido, él puede combinar con otros movimientos y agregar velocidad. Acordémonos que para aprender algo es mejor hacer un poco todos los días. Por eso es la importancia también de las 6 veces por semana. Eso estaba hablando del entrenamiento. Ahora en el aprendizaje, si queremos aprender algo, no es necesario que nos cansemos repitiéndolo millones de veces en un entrenamiento. No, es mejor separar estos ejercicios y repetirlo todos los días un poco, de forma que estemos descansados y que no sea estresante. Eso es para el aprendizaje. Otra cosa importante, el entrenamiento con movimientos lentos. Cuando enseñamos un movimiento, obviamente no lo enseñamos a toda velocidad, lo enseñamos lento primero. Y el atleta lo repite la mayor cantidad de veces posible sin que pierda la técnica. Diferente cuando se entrena. Cuando se entrena, el atleta ya tiene fijado ese movimiento. Entonces puede producirse con la fatiga, con el cansancio, una pérdida de esa técnica, pero esa pérdida de esa técnica, por ejemplo, si un atleta repite pejo atado por 1 minuto, obviamente los últimos no se van a realizar con la técnica perfecta, pero el atleta ya posee esa técnica. Bueno, cuando esté descansado simplemente podría tener una resistencia mayor a la hora de realizar ese movimiento. Entonces, a modo de resumen, lo de la planificación del entrenamiento lo voy a ver de forma más específica y detallada en otro video. Lo de cuántas veces entrenar, eso va a depender del nivel y de la edad del atleta juvenil o adulto, incluso atleta infantil. Yo les recomendaría entrenar todos los días, pero tener cuidado con que no sea estresante, con que no sea una actividad más que va a demandar tiempo y un esfuerzo físico, y el niñito no va a querer ir a las clases porque es estresante, porque duele, porque en el wushu hay que elongar y todo eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Atleta adulto todos los días, sin duda. Es más fácil para nosotros saber, poder mensurar eso y decir, no, estoy cansado, hoy día voy a entrenar un poco más leve. Eso entonces evita lesión y todo eso. Todos los días también, por lo que dije de reforzar un movimiento que se está aprendiendo, un poco todos los días es mejor que condensar todo eso en un día a la hora de aprender. Y de entrenar también, es bien parecido. Existen algunas diferencias, pero es bien parecido. Y lo último, ¿cómo entrenar? Eso va a depender mucho del nivel del atleta. Voy a describir de forma general también cómo es un entrenamiento de wushu. Existe un calentamiento, movilidad articular primero, el calentamiento con diversos ejercicios de saltabilidad o auxiliares de la saltabilidad, ejercicios de agilidad, algunos ejercicios de salto, flexibilidad, después los pateos, después las posiciones, después algunos ejercicios de tronco y de cadera, después nandú, después los cuartos, después los movimientos, sean cuartos o sean suje, medio tablú o un tablú. Después una vuelta a la calma, se estira nuevamente, se elonga nuevamente. En China es muy común que se haga masaje y después ahí terminaría el entrenamiento. Ese sería cómo es normalmente una clase de wushu. Ahora, ese contenido varía y, por ejemplo, yo dije patea. ¿Cuántas patadas? ¿Qué tipo de patadas? Las patadas que tengo en mi tablú, todas las patadas, eso depende de en qué periodo del entrenamiento estemos. Si estamos lejos de la competencia, voy a incluir patadas que no practico normalmente. Si estoy cerca de la competencia, voy a incluir solamente las patadas que tengo en mi tablú. Los movimientos dantonso, los movimientos aislados, por ejemplo, si voy a entrenar un puño, puedo entrenar el ejercicio Mapu Pian Kung Pu, que es el Mapu cuando cambiamos a Kung Pu con un puño. Ese lo puedo entrenar, no está en mi tablú, pero es un ejercicio básico del wushu, entonces eso lo puedo entrenar más cuando estoy lejos de la competición. Cuando estoy cerca voy a colocar un movimiento que tengo que se parece a eso, pero está dentro de mi tablú, de la rutina que voy a utilizar para competir. Si tienen más dudas en relación a uno de esos temas, comenten aquí y los vamos aclarando. Dije que el video iba a ser corto, pero aún así quedó 10 minutos o alguna cosa, cerca de los 10 minutos, entonces es porque cada uno de los asuntos que vimos no son asuntos simples, son asuntos extensos. Entonces ahí me comentan alguna cosa y lo vamos viendo en los próximos videos.